lo que es agudo, ¿sí? Empieza y termina, ¿sí? O sea, se genera la infección o no. Es un proceso agudo, o sea, no es crónico. ¿Está bien? Era lo que preguntaba cuando pregunto más o menos, es lo que estuvimos viendo en la clase, en la reunión Zoom, ¿sí? Por supuesto, después hay mil cosas más que agarramos el libro, pero bueno, está bien, la consulta estaría bien. Hoy vamos a hablar un poquitito de lo que es las vacunas, ¿sí? La vacuna, más o menos como el calendario, que ahí tenemos que conocer, ¿sí? Ahí tenemos que conocer los algún nombre de microorganismo, y sí, algún nombre de microorganismo lo tenemos que conocer, son muchísimos, pero no vamos a conocer todos, pero algunos sí para tener una idea. ¿Por qué? Y porque yo voy a estar en un vacunatorio el día de mañana y tengo que conocer, ¿sí? Yo soy un licenciado, un profesional, y tenemos que conocer, aunque no estemos absolutamente metidos en el tema, hay que conocer toda la parafernalia de conocimientos que podemos llegar a estar manejando nosotros, sin estar, sin ser especialistas en nada. El enfermero no es especialista en nada y es especialista en todo, ¿sí? Porque son tantas las ramas que hacen el enfermero, ¿no? Que tiene que ser un poco especialista en todo, no es especialista en nada. Lo que sí es el especialista, el enfermero, es en el cuidado. Eso, bueno, también lo van a ver en otros tipos en otras materias de salud pública, o deontología, que deontología tiene que ver con los derechos y obligaciones que tiene el enfermero y el paciente, que son muchos y muy importantes, donde está relacionado con la moral y la ética, ¿no? Pero bueno, no me quiero ir por la parte. Esto de las vacunas, ¿sí? Anteriormente, antes del año 1600, ¿sí? Todas las enfermedades que habían eran castigos de los dioses, de malos espíritus, había chamanes para evitar todo estaba relacionado a una especie de algo sobrenatural o algo de lo religioso, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando los científicos, no se les llamaba científicos, hasta los estudiosos de esa época que no creían en nada de algo sobrenatural ni nada, pero tenían que callarse la boca porque si no venían y no pasaban a de huellos, iban en contra de la religión, descubren el microorganismo, ¿sí? Cuando descubren animáculos, como le llamaban en esa época, el microorganismo, ahí se dan cuenta que ahí viene lo que era la única causalidad. O sea, antes pensaban que era todo divino y era un castigo diferente de los dioses, lo que sea. Pero después se dieron cuenta de que dijeron, bueno, vino la única, ¿sí? La única causa, la única causalidad, ¿sí? Entonces ahora después, cualquier enfermedad estaba, cuando lo descubren algún animáculo, a estos microorganismos, cualquier enfermedad, aunque no tuviera nada que ver con infecto contagioso, se la achacaban a algún microorganismo, ¿sí? Por eso unicausal, cuando ustedes van a ver, lo que tampoco está bien, ¿sí? Porque había mil cosas que no se podían explicar porque no existían microorganismos y estaba la enfermedad. Entonces, lo bueno de esto que en ese momento, de entre el 1600 y el 1880, porque así más o menos son las fechas, es cuando aparece Jenner, ¿sí? El que descubre la viruela, que hace la vacuna, la antivariólica, que ya desapareció en los años 60, 70, ustedes ni conocen la antivariólica, pero la viruela mató desde los egipcios hasta el año 1700, 1800, mató millones de personas. Aparece Koch, ¿sí? Koch, donde descubre el vacilo de Koch, de la tuberculosis, importantísimo, que hasta cual hoy con los postulados de Koch, que todos siguen usándose hoy tal cual, ¿sí? Y aparece otro cráneo más, aparte de otro, Pasteur, ¿sí? De Pasteur también es un estudioso de los microorganismos, y lo primero le piden los grandes empresarios franceses es que se le picaba la cerveza y se le picaba el vino y por qué era. Entonces empieza a estudiar y se da cuenta que había microorganismos que lo fermentaban, ¿sí? A la, a la, a la cerveza ayudaba en la fermentación, pero después hacía que se pudra. Y en el vino hacía que se pique, se hacía vinagre. Entonces lo empieza a estudiar, hasta que descubre y sigue estudiando y descubre el carbunclo, saca la vacuna del carbunclo, que mata muchos animales, pero también se agarra a la persona, ¿sí?
es el alguno también se llama anthrax, ¿sí? Y la rabia. Estudia la vacuna y descubre el organismo final de la rabia y hace la vacuna. Y hace lo que hoy se llama pasteurización, ¿sí? Fundamental. ¿Cómo hacemos para no estropear el producto, matar el microorganismo que está dentro, no estropear el producto, se pueda seguir utilizando después? Entonces él descubre o estudia que elevando la temperatura a más de 100 grados por un tiempo, ¿sí? Y después enfriándolo de golpe, mataba a todos los microorganismos sin afectar el producto. Si lo llevo así en 150 grados, cualquier líquido, ¿sí? Vino, cerveza, leche, tiene 90% agua, empieza a hacer ebullición y se estropea. ¿Qué pasa? Él lo pasa por cañerías, lo inventa, pasa por cañerías donde hay mucha presión. Entonces, a mucha presión no puede hervir el agua por esta presión, por más que se eleve la temperatura. Entonces, a esa temperatura elevada, por poco tiempo, ¿sí? Medio segundo. Y después, enfriado de golpe, hay microorganismos que esa variación lo resistan. Y eso, hecho más o menos en el año 1774, 1784, no importa, descubre Pasteur que se utiliza hoy en absolutamente todos los productos que se nos ocurre tomar, ¿sí? O beber, o gaseosa, o leche, o lo que se ocurra, es la pasteurización, ¿sí? Usted va al campo, no toma leche, no está pasteurizada, ¿sí? Entonces, cráneos de esa época. Lo que me refiero con esto es que antes de eso no existía nada. Y después la vacuna. ¿Por qué vacuna? ¿Por qué de vaca? ¿De vaca? ¿Tiene que ver con las vacas? Sí. Porque estos pensadores también inyectaron antígenos a las vacas a ver qué les pasaba, y después se dieron cuenta que había vacas que se morían de la enfermedad y otras que no se morían. Entonces volvieron a estudiar y se dieron cuenta que estas vacas habían generado anticuerpos, ¿sí? Entonces esos anticuerpos, mismo el que lo había reproducido en la vaca, se lo inyectó él y se dio cuenta que estaba primero en una enfermedad y después en el suero que sacó de la vaca con los anticuerpos, ¿sí? Y se dio cuenta que no se enfermaba. Entonces ahí, por eso la palabra vacuna, porque viene de la vaca, ¿sí? Viene de los estudios que le hicieron a la vaca. Y bueno, después siguieron con miles de animales, y uno de los mejores animales ahora son los caballos, por la cantidad de sangre que tienen, y de hecho, muchísimas vacunas que están hoy, los anticuerpos, perdón, los antígenos, se reproducen en este animal para después sí generar la vacuna, ¿sí? O sea, se utilizan muchísimos animales. Para generar algunos tipos de virus se utiliza el embrión de pollo, ¿sí? Está el huevo con el embrión y cultivan adentro del embrión de pollo. Se utiliza el riñón de mono, hay unos monos que utilizan los riñones de ese mono. ¿Por qué utilizan esto? Y por el tipo de tejido, por la fácil cultivo en ese tejido. Hay miles de cosas, estoy dando un video así para que tengamos una idea de los estudios que hay desde hace muchísimos años, lo que se está estudiando actualmente con respecto a lo que se le llama la vacuna, de donde nace y cómo son mucho más larga la historia. Bueno, pero para que tengamos una idea de los cráneos que son Pasteur, Koch, Jenner, Semmelweis, y hay mucho más, están en el libro, un poco de historia, y todos estos cráneos que gracias a Dios de hoy podemos gozar de buena salud, ¿sí? Sabin, con la antipenemilítica, Sal, la otra antipenemilítica, ahora vamos a hablar un poco de esa, que está bien dentro de lo que es el programa de vacunación, ¿sí? Y cuando yo hablo de programa de vacunación, no quiero que se aprendan que tiene 3 dosis, una a los 2 meses de edad, otra al año, otra a los 4 años, no. Quiero que sepan qué vacuna es. Y como todo microorganismo tiene una reproducción diferente, ¿sí? Y tiene una antigenicidad, una fuerza para que el cuerpo genere anticuerpos diferentes, algunas necesitan una dosis, otras necesitan 2 dosis, otras necesitan 3 dosis, ¿sí? Otras refuerzos cada año. Entonces, eso, etimológico, no hay que aprenderse de memoria, de otra, pero sí qué tipo de vacuna y para qué son, ¿sí? Una de las primeras que se dan es la BCG, ¿sí? ¿Qué es la BCG? Es para la tuberculosis, ¿sí? Otros cráneos médicos también estudiaron esto del bacilo de Koch y, bueno, y mejoran
la vacuna antituberculosa y la llaman BCG, que quiere decir Bacilo Calmette-Guerin. ¿Sí? Los dos apellidos, Calmette-Guerin, dos estudiosos, ese bacilo lo crean también a partir de animales, y entonces cultivan eso para generar la vacuna. ¿Sí? Esta BCG es la vacuna contra la tuberculosis, pero no hay una vacuna antituberculosa que la evite por completo. ¿Sí? Tiene mucho que ver cómo están los anticuerpos, cómo está la persona nutrida. ¿Sí? Fíjense que hay muchos chicos en el norte, Chaco, Formosa, que están desnutridos, tienen la vacuna, pero igual se agarran la tuberculosis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con la olla. ¿Sí? Donde no hay buena alimentación, no hay buena defensa, no se pueden reproducir bien los microorganismos. No, perdón, los anticuerpos. ¿Sí? Entonces, esta BCG, ¿qué hace? Evita las formas más graves de tuberculosis. ¿Sí? Normalmente la tuberculosis empieza por la parte pulmonar respiratoria, pero después, lamentablemente, la tuberculosis, ¿sí? A veces se la frena un poco a nivel pulmonar, pero pasa al hígado, o pasa al cerebro, que todavía es más jorobado, ¿sí? Forma esos tubérculos, esas cavidades que si no se la para, por suerte, como es bacteria y hay mucho antibiótico, se la para, ya ustedes me van a contar después los antibióticos que hay 4 específicos, ¿sí? Pero no vamos a empezar a nombrar ahora para no volverlos locos, ¿sí? Entonces, la importancia de esto, o sea, la BCG, que es Bacillus calmette-guerin, y evita las formas graves, más mortales de la tuberculosis. ¿Sí? Esta es una enfermedad bastante en el tiempo, hay que tomar antibióticos por un año. ¿Sí? Perfecto. Otra que le dan rápidamente al bebé cuando es re chiquita, es nomás, cuando nació antes que se vaya a la casa, ¿sí? El día, es la hepatitis B. ¿Sí? Hepatitis B, y van a ver que normalmente dicen los libros H, B larga, B corta. Quiere decir hepatitis B virus. ¿Sí? Esa es la abreviatura. ¿Sí? Y otros ponen directamente Hep B, hepatitis B. Esta tiene mucho que ver, ¿sí? Con diferentes contagios, y en el adulto también, a nivel sangre, ¿sí? A nivel relación sexual. La hepatitis B prácticamente se contagia exactamente igual que el SIDA. ¿Sí? ¿Está bien? Y es mucho más contagiosa que el SIDA. ¿Está bien? Entonces, es importante que no sea que ya de bebé de 2 días o 3 días ya tiene una dosis de hepatitis B. Normalmente los virus no tienen nombre, ¿sí? Le dan números, letras, diferentes cosas, ¿sí? O alguna abreviatura, como en ahora en este caso, SARS-CoV-2, COVID-19, pero la COVID-19 es la enfermedad. El virus se llama SARS-CoV-2, ese es el nombre, ¿sí? Pero no dice nada. En cambio, la bacteria, fíjese que tiene un nombre y apellido. Normalmente el nombre a veces se la descubrió y el apellido, la enfermedad o el lugar anatómico del cuerpo que se puede llegar a encontrar esa bacteria o la enfermedad que genera. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a hablar. Entonces ya tengo la hepatitis B ahí. Después tengo otra que van a ver que es la cuádruple. ¿Viste? ¿Qué es la cuádruple bacteriana? Cuádruple bacteriana, porque tiene antígenos, ¿sí? De 4 bacterias. Cuádruple bacteriana, 4 bacterias. Que normalmente son, las que van a estar siempre, son difteria, tétano, pertussis, ¿sí? Y Haemophilus influenzae tipo B. ¿Sí? Que ustedes lo van a ver, el Haemophilus influenzae tipo B, lo van a ver como H, I latina y B larga. ¿Sí? No confundir con el HIV, que es el virus de la inmunodeficiencia humana, que es B corta, ¿no? HI, B minúscula, que quiere decir Haemophilus influenzae tipo B. Hay otros tipos de bacterias, pero la tipo B es la que en los chicos causa muchos problemas respiratorios, este Haemophilus influenzae. Y entonces, como se pueden mezclar, que también esos estudios se pueden mezclar los antígenos, ¿sí? O las bacterias atenuadas o bacterias inactivadas que están muertas, ¿sí? Entonces, no hay problema. Se dan las 4 según qué recibió o qué no recibió
cada persona en este caso. Por eso es tan importante la libreta de vacunación, ¿sí? La D de difteria, D mayúscula de difteria, que es el nombre de la bacteria de difteria, es Corynebacterium diphtheriae, ¿sí? Corynebacterium diphtheriae. Eso está en el libro, ¿sí? Porque va con difteria, va con pH en vez de T, pero se lo dice difteria, ¿sí? Corynebacterium diphtheriae es la difteria. Tétanos. El microorganismo, la bacteria, es el Clostridium tetani, ¿sí? Y pertussis, la P de pertussis, por eso DTP, la P de pertussis es Bordetella, ese es el nombre, Bordetella pertussis, que es la tos convulsa, o el coqueluche, cualquier nombre, coqueluche, pertussis, o tos convulsa, son esa especie de tos paroxística. Al grande no le hace nada, le puede dar una cartera, pero al bebé no puede ni respirar, ¿sí? Una tos terrible, y que normalmente cuando tiene otro resfrío, otra gripe, si no está bien vacunado, también esta bacteria actúa junta y se le complica con una tos convulsa, que agarra un bebé mal alimentado, más, ¿sí? No hablamos de los chiquitos todavía. Entonces, esa cuádruple bacteriana es muy importante, ¿sí? En los chicos está muy importante. Cuando vean triple bacteriana, es DPT, difteria pertussis tetani, ¿sí? Van a ver doble bacteriana, y acá la doble bacteriana también. Van a ver DT mayúscula, difteria tétanos, la que acabo de decir. Pero también van a ver una T minúscula, una T mayúscula, difteria tétanos. Esa es la de adultos, ¿sí? ¿Por qué la de adultos? Porque tiene menos cantidad de antígenos que el del niño, ¿sí? O sea, la doble bacteriana para niños se lo ponen con D mayúscula, T mayúscula. Y la doble bacteriana para adultos, que le llaman doble adulto, ¿sí? Es la D minúscula y la T mayúscula, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tiene menos antígenos antidiftericos. ¿Por qué? Porque la difteria en el adulto es muy diferente a que le agarre a un chico. ¿Está bien? Perfecto. Van a ver por otros libros o en los calendarios estos de vacunación, OPV. ¿Qué es OPV? Bueno, ya que termina el B, ya sabemos que es virus, ¿sí? Y quiere decir la antipoliomielítica. Y la O de oral. Oral antipoliomielítica virus, ¿sí? O de la poliomielitis. Que es de Sabin, la vieja y conocida Sabin, que es el apellido del descubridor, ¿sí? Que lo hace por boca. Ponía una gotita, antes se ponía en un terroncito porque era amarga y un terrón de azúcar y se tomaba, pero con una o dos gotitas, la lengua que la trague es suficiente, ¿sí? La menos cruenta de todas, la Sabin. Y le desarrollan la Sabin oral, ¿sí? Oral porque sea por boca, pero el descubridor es Sabin, ¿está bien? Esta de la Sabin, y hasta ahora estoy dando todo con virus o bacterias vivas atenuadas, ¿sí? Que hace el cultivo donde después se le inyecta a la persona y el microorganismo está vivo. Pasa que está atenuado, ¿sí? No causa la enfermedad con tanta fuerza. Pero ojo, no causa la enfermedad con tanta fuerza si la persona está viva. Pero después se dieron cuenta que empezaron a haber inmunocomprometidos, ¿sí? O inmunodeprimidos, el sistema está bajo. Llámese que tiene SIDA, que es peor, pero hay inmunocomprometidos genéticamente que no les generan anticuerpos. Hay algunos que le bajan las defensas, porque ya creo que lo dije, porque están trasplantados, y si no lo rechazan, el cuerpo es un aspecto extraño, algo extraño, lo va a rechazar y lo va a tener que infectar, ese injerto, ¿sí? Riñón, corazón, pulmón, lo que se les ocurra, se le van a necrosar y vamos a estar en un problema y se va a morir, se lo cambia, ¿está bien? Entonces, empezaron a hacer lo que se le llama la acelular. Acelular es que no está la célula entera. Son proteínas o pedazos de esa misma bacteria, que está muerta, por supuesto,
pero que como tienen esa proteína que al huésped le genera la respuesta inmune, sirven para hacer vacunas, ¿sí? Entonces van a ver que también hay una, por ejemplo, TTA, una difteria tétanos A, con una A minúscula van a ver, ¿y qué es esta A minúscula? Quiere decir acelular. Todas estas A celular son para esas personas que tienen patologías concomitantes, ¿sí? O comorbilidades, inmunodeprimidos por cualquier causa o inmunocomprometidos, ¿sí? Entonces, estas A celular, que van a ver que hay varias, son para todo ese tipo de personas, para que no les genere una enfermedad por este problema, ¿sí? El virus muerto, el virus inactivado, lo llaman, una bacteria, una parte bacteriana, no va a generar inmunidad, ¿sí? No se reproduce, está muerto, pero sí le va a generar que empiece a producir activamente anticuerpos, ¿sí? Entonces, ya tenemos las que son acelular, van a ver que dice una A minúscula al final de lo que sea, ¿sí? De A. La A minúscula es que esa es acelular. Y como esta de la poliomielitis es muy importante, que se tiene que dar, y es el virus atenuado, la Sabin, Salk, unos años después, Salk hace la antipoliomielítica, pero acelular, ¿sí? Que la van a ver como IPV, ¿sí? ¿Qué quiere decir también? El virus la vacuna antipoliomielítica, el virus de la poliomielitis, y que es inactivada, ¿sí? La inactivada, la IPV, que es la antipoliomielítica acelular, ¿sí? La que genera la sal. ¿Está bien? Entonces, esa es para los inmunocomprometidos, lo que estuve hablando recién, para que no les haga poliomielitis, que les dan esta IPV. ¿Está bien? Perfecto. Después van a obtener, por ejemplo, también la triple viral. Acá hay 3 triple viral. Acá hay 3 virus, que es el más conocido de todos, que lo van a ver como SRP, ¿sí? S de sarampión, R de rubiola y P de parotinitis, ¿sí? Esas son virus, ¿está bien? Y acá también pueden tenerlo acelular, o sea que está entero o no. Normalmente la de los virus están atenuados, o la mayoría de los virus son, excepto la de la poliomielitis, algunos más por ahí, son virus inactivos, son virus muertos, ¿sí? Pero hay que tener siempre cuidado con cada persona que se vaya a estudiar bien cada caso, en caso de que no patología. Si no tiene ninguna patología, no hace ninguna falta, porque están recontraprobadas, por esto que estoy diciendo, muchos años, y no hay ningún problema, ¿sí? Casos muy raros a veces en algún bebé le puede dar una alergia, ¿sí? Está bien, pero bueno, es un caso raro, pero sí le puede dar una alergia, pero no es solo la alergia que se nota, el problema es que hay edema de glotis, se cierra la glotis y se puede morir asfixiado, ¿sí? Pero en muy pocos casos, pero puede pasar, ¿sí? Entonces, esta triple viral, sarampión, SRP, que quiere decir sarampión, rubiola y parotiditis. La parotiditis, la papera, la inflamación de las parótidas, ¿sí? Parotiditis, se inflama, bueno, todo eso es virus, triple viral. También está la doble viral, sacan la parotiditis porque a algunos a esa es la que más puede generar alguna alergia, entonces la parotiditis, y la doble viral es sarampión, rubiola, ¿sí? Normalmente estas con en sí pocas dosis, ¿sí? Incluso a la persona que la tuvo naturalmente, ¿sí? La inmunidad natural activa, o sea que naturalmente me agarré la enfermedad, por ejemplo, sarampión, y activamente mi cuerpo generó los anticuerpos, esa memoria, esos linfocitos B de memoria duran toda la vida, ¿sí? Ya no ni me entero más, puedo haber estado en el sarampión, y como ingresó el virus, ni me enteré porque conforme quiso reproducirse, están los anticuerpos específicos de memoria, lo neutralizaron y yo no me enteré, ni siquiera estornudé, ¿está bien? Así es realmente cómo actúan los anticuerpos. Es decir, que ni me entero. De hecho, todos los días, si nos estamos puesto algo, tenemos esos anticuerpos y no me entero, ¿sí? La evolución, los últimos años de evolución, capital. Entonces, ya tenemos ahí también la doble viral. Hasta la hepatitis A, ¿sí? La hepatitis C normalmente no tiene una
una vacuna. ¿Está bien? No hay vacuna de hepatitis C. Las únicas vacunas de las hepatitis son la B, la más grave, ¿sí? No quiere decir que se da más mal, pero la que puede dejar más secuela con el hígado, más problemática, es la B. ¿Sí? Sí, también la que más mata, si no está bien. Y la A, ¿está bien? La C no, porque hay que tener A. Y después viene la D, la E y la F, incluso hepatitis, que son todas correlativas a eso y tienen diferente sintomatología, ¿sí? Pero a veces se puede cursar que yo ni me doy cuenta. Tengo una C y no me di cuenta que la he tenido, ¿sí? O estar contagiada. Entonces, después vamos a hablar cuando hablemos específicamente de las hepatitis. ¿Está bien? De las enfermedades. Me lo van a contar ustedes si yo les pregunto en algún trabajo práctico. Perfecto. Después tenemos también otra, el tipo de herpes, ¿sí? La varicela es un herpes, ¿sí? También, ¿sí? Tenemos la de la varicela, que antes no estaba, ¿sí? Que algunos de la varicela le dicen viruela boba porque es muy similar, ¿sí? Muy similar la sintomatología y las marcas que deja como la viruela, pero la viruela era muy, muy grave. El picado de viruela le quedaba la piel muy poseada aunque no se la rasque. ¿Está bien? En cambio, la varicela deja los mismos pozos, es muy similar el microorganismo, ¿sí? Es un herpes. Hay algunos que se llaman herpes varicela zoster o herpes zoster. Es muy similar al de la culebrilla también, ¿está bien? Son todos virus, ¿está bien? Perfecto. Entonces, este, de la La culebrilla, varicela, perdón, profe, sí, la sí, culebrilla es el Espersoster, ¿no? sí, sí, tal cual. Es Ah, un está herpes, bien. es un virus, ¿sí? Muy, muy invasivo cuando lo tienen, ¿está bien? Sí. Y de la varicela, que también años atrás también no estaba, porque era cursaba dentro de todo con los granitos y listo, y había que cuidarlo. No hay, hasta estos virus no hay ningún remedio, lo que se da es el baño para bajar la fiebre o algún medicamento para bajar la fiebre, para no rascarse, hielo, caladril, y estamos ahí. Y las defensas, la mayoría de todos los virus, es las defensas de uno. Después hicieron esas virósicas crónicas muy jorobadas como HIV y otras cosas más, que sacan esos antivirales, ¿sí? O antirretrovirales también, pero, entre comillas, curan, ¿sí? Mantienen, porque si los virus son muy jorobados, y lo mejor es tener la vacuna para que los anticuerpos nuestros lo combatan, ¿sí? Eso es lo fundamental, ¿está bien? Entonces tenemos la de este herpes, ¿sí? Que es la varicela, está también, están saliendo antes la neumocóxica, que hace mucho no estaba, el neumococo, que es este bacilo que genera, perdón, bacilo es un coco, este, este streptococo que genera la neumonía, ¿sí? Está el meningitis, que ya me está diciendo que es streptococo porque genera la meningitis, o sea, que si ustedes están fuera de calendario, no es obligatorio, están, si la neumocóxica se la dan a mayores de 65 para que no le agarre una neumonía, ¿sí? Entonces le da la vacuna de la gripe y de paso, si no la tiene, que dura 5 años, la antineumococo, ¿sí? Que son streptococos pneumoniae, se llaman, y son las que generan neumonías mortales para cierta edad de la persona, ¿no? Otra nueva que es nueva, va a tener cuántos años que está, pero es relativamente nueva, es la que van a ver como HPV, es un virus también, que es el virus del papiloma humano, ¿sí? HPV. ¿Y qué es esto? Y se descubrió, ¿sí? Que cáncer de cuello uterino, cáncer en los varones en menor medida, pero también cáncer a nivel genital, ¿sí? Que estaban generados por un virus. El cáncer no está dado por el virus, ¿sí? El cáncer son unas células propias que se degeneran, células propias que se degeneran y empiezan a crecer desmedidamente, ¿sí? Son mis células que por X motivo el ADN que tienen mutó, ¿sí? Y empiezan a reproducirse, a reproducir. Entonces, en el lugar que están, empiezan a ocupar un lugar. Si se quedan encapsuladas en ese lugar, se le dice, bueno, es un tumor benigno. Ahora hay otras que son más invasivas, otras células que pasan a otros tejidos, ¿sí? Donde se llama metástasis, y ya se le llama cáncer. Cáncer por la forma que se ramifica, ¿sí? Parece un cangrejo, por eso se llama cáncer. Parece un cangrejo cuando se empieza a alargar
como las diferentes patas, y después se desprende, eso va, viaja en sangre, viaja en linfa, y yo tengo que yo en el cuello, un problema de cáncer, de un ganglio, resulta que puede ser que eso lo tengo en el hígado también, porque es el secundario, es el hígado, puede haber pasado a la rodilla, donde se deposita eso y empiezan a crecer de nuevo, invade tejido, mata tejido, ¿sí? Y bueno, ese es el problema, que no lo podemos parar, porque son mis células. Entonces, cualquier cosa que le haga para matar eso, también estoy matando células buenas, ¿sí? Después vamos a hablar de quimio en segundo año y cánceres en quirúrgica de segundo año, ¿está bien? Entonces, Profe, una consulta. Leí ahí en el trabajo de inmunología las natural killer, que son el tema del cáncer, ¿no? ¿Puede ser? sí, las natural killers son las que al ver una célula que no está desacomodada, ¿viste? Como la policía, se las fagocitan. Pasa que a veces se escapa, ¿sí? A veces la policía no alcanza. Sí, las natural killers son las que son espectacular porque matan todo, pero después están las cooperadoras, mismo otros linfocitos T, que son las que lo moderan, porque si no, estas siguen matando y también van a matar a las células buenas, ¿sí? Y mata O sea, todo lo que ve. eso, todo lo que se le cruza lo mata, ¿sí? Es como Sí, ese vi dientita lo va analogías de comiendo, eso. entonces hay que frenarlas, ¿sí? Entonces, Vale. cuando se la frena todo, acuérdense que todo lo que hay una acción necesita una reacción para que lo frene. Si no, estas siguen matando y es autoinmune, le va a hacer daño a mí. Es una de las patologías de polio que son autoinmunes, quiere decir que le hacen daño a mí mismo, ¿sí? Pero eso lo vamos a hablar en otro momento. Entonces, ¿qué pasó? Descubrieron que este virus, el papiloma, lo llaman así, es un virus que ingresaba a la célula del aparato reproductor, ¿sí? ¿Y qué pasa? Entonces hacía el virus, como está dentro de la célula, degenera el ADN, ¿sí? Para reproducirse. Pero ¿qué pasó? Había algunas células que quedaban sanas, que no morían, como con otros virus, que la célula se revienta y sale mucho virus hacia el medio, hacia invadir otra célula. Y entonces esa célula, que estaba degenerada, porque había estado el virus adentro, y le había estropeado el ADN, usando toda la maquinaria, porque el virus no tiene ninguna maquinaria para reproducirse, esa célula empezaba a crecer y crecía degenerada. Y esa célula me generaba una tumoración, un tumor, y resulta que ese tumor era maligno, o sea, era cancerígeno, era una neoplasia. ¿Sí? Entonces, no quiere decir que no va a haber más cáncer en la zona, pero sí se van a evitar muchísimos con esta vacuna y que después empieza a dar a los 11 o 12 años, no me acuerdo, empezó a darse a las niñas, cuando los varones también, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de esto. No es que el virus cause cáncer, no, pero el virus genera el núcleo de esa cantidad de células, la célula puede no morir y puede empezar a reproducirse mal, y ahí es donde empieza a reproducirse mal, célula propia, empieza a generar un crecimiento desmedido, empieza a matar células de al lado y lo que conocemos como cáncer. ¿Sí? Que cáncer no tiene nada que ver con que lo genere un virus, ¿sí? Son células propias, un crecimiento desmedido, porque quizá también cada ADN tiene un gen que se llama gen stop, que se empieza a reproducir y después el gen dice, bueno, acá paremos, hasta X tiempo. Si está estropeado ese gen, sigue reproduciéndose y no cumple ninguna función. Solo está en ese lugar ocupando y matando a las células de al lado, ¿sí? Y no se puede matar así nomás. Y yo lo extraigo sin cirugía y sigue también creciendo porque no saco a todas, ¿sí? Se va a cortar ahora en un minutito y volvemos a entrar con el mismo número, ¿ok? Entonces, este virus, el virus, la vacuna HPV, ¿sí? Que es el virus del papiloma humano, es importantísima por eso, porque evita el virus y evita que degenere o haga mutar a células buenas del propio huésped, que después degeneradas pueden producir cáncer. No quiere decir que todos, cuando tienen tu virus, van a tener cáncer, ¿sí? Pero tiene un alto porcentaje. O sea, sube el porcentaje de probabilidad. Entonces, para evitar esa probabilidad, para evitar la probabilidad, ¿qué hacen? Dan la vacuna muy importante, ¿no? Que es, creo que sea 11, 12 años, empezaron por las niñas, pues ahora es obligatorio para todos.
Bueno, estamos de nuevo. Bueno, bien, entonces ya hablamos un poquitito, ahora terminamos de hablar del virus de papiloma humano, ¿sí? La vacuna contra ese virus, que es el que, para evitar eh, posibles cánceres, que era bastante, sobre todo la probabilidad y el porcentaje que estudiaron, que era importante, ¿no? La vacuna para evitar cáncer, ¿no? No es un chiste, ¿sí? Entonces, hicieron esta vacuna y bueno, estaban con las chicas, 11, 12 años, no me acuerdo, y la verdad están todos, están dentro del calendario obligatorio de todos, ¿no? Después van a ver que hay alguna que dice cuádruple acelular, ¿sí? La cuádruple acelular. La anterior cuádruple era cuádruple bacteriana. Y después vemos una cuádruple acelular, ¿sí? ¿Qué diferencia tiene? En esta están difteria, pertusis y tétano, DPT va a estar. Pero en vez de ser, por ejemplo, en la Haemophilus influenzae tipo B, que es una bacteria, que es la cuádruple bacteriana, esta se llama cuádruple sola. ¿Por qué? Porque pone un virus, ¿sí? Tengo 3 bacterias, difteria, tétanos y pertusis, y pongo a la que es normalmente acelular, a la IPB, a la antipiolomilítica de sal, a la inactiva, ¿sí? Entonces, es diferente la cuádruple sola con la cuádruple bacteriana, ¿sí? Y como vemos, se pueden mezclar en una misma vacuna, pueden mezclar este virus con bacterias. ¿Está bien? En este caso están inactivadas, ¿sí? O sea, están muertas. Es TPA y más IPB, lo van a ver, ¿sí? Es una cuádruple sola, la otra es una cuádruple bacteriana. Van a ver quíntuple también, ¿está bien? Y va a ser estas 4 más hepatitis B, ¿sí? Directamente ponen. Entonces acá vamos a tener IPB, hepatitis B, más difteria, tétanos, pertusis, y a la quinta. ¿Para qué se usan esas cuádruples? Una es la acelular, está la cuádruple acelular. Y la quíntuple, que también puede ser acelular o no, se utilizan los casos de que haya mucho atraso, que venga un chico de algún lado que no estaba vacunado. Entonces, para evitar que vaya varias veces y siga un calendario y a los 3 años y todo, como se perdió todo eso, quizás tiene 10 años y se dio la mitad y tuvo suerte de no enfermarse, le ponen esta quíntuple y empiezan un nuevo esquema para específico para estas personas, ¿sí? No es que se da siempre la quíntuple. Entonces, según los casos. Y como vemos que no hay ningún problema, que dicen, no, pero si yo me vacuno de este lado con la antivariólica o la que se me ocurre y de este lado, sí, no hay problema. No hay ningún problema en el mismo día dar diferentes vacunas, excepto que haya alguna enfermedad, la persona está sana, así que un chico se pueden dar en un mismo momento varias vacunas, ¿sí? No es problema para eso. Lo único problema es que para evitar algún rebrote de alguna de estas que está vivo, si la persona está ya, por ejemplo, para confit, ¿sí? Tiene un resfrío común, así no. Pero si tiene fiebre y se va a vacunar con estas cosas, es mejor que ya no tenga fiebre, que salga de ese estado gripal para poderse vacunar, ¿sí? Y por supuesto más si es contra la gripe, anual que tenemos nosotros, usted tiene una obligación de tener esa vacuna. Así que la última que se incorpora a salud obligatoria, ¿sí? La última que se incorpora a salud obligatoria es la de la gripe, porque las 2 primeras eran hepatitis B, ¿sí? Y la del tétano. Y se agregó hace unos 7, 8 años la de la gripe, porque también cuando viene la gripe acá, la gripe H1N1, gripe A,
¿sí? Gripe A de aviar, y también de animales, ¿sí? Siempre son mutaciones de virus de animales, ¿sí? Tanto la gripe porcina, que después le llamaron gripe española, también la de los chanchos y pasó al humano. Normalmente cuando pasa al humano no pasa puramente así. El humano también tenía gripe humana y los virus a veces hay, no es que hay una reproducción sexual, ¿no? Pueden ingresar dos virus diferentes en la célula y ahí entonces es el problema. Cuando ingresan dos virus a una célula y ellos liberan inmediatamente el ADN y ese ADN se entremezcla y sale un tercer virus que contagia al humano, como quizá el virus solo del chancho, ¿sí? La porcina o la aviar no contagiaba al humano directamente, ¿sí? Pero esa mezcla de ADN que genera un tercer virus es un problema, ¿sí? Parecido a lo que pasó ahora. El coronavirus se conoce hace mil y no generaba esto que están viviendo ahora. O a este lo manipularon a propósito, o hubo un accidente realmente con algún animal que alguien comió, estaba ingripado y pasó esto que estoy diciendo, y que después lo empieza a contagiar como la gripe común, queda esa memoria, se contagia como una gripe común, pero estoy contagiando como gripe común un virus que está mutado con otro virus de un animal y pasa lo que pasó ahora, que creo que no lo vamos a saber nunca si eso fue realmente a propósito o fue por un error, ¿sí? O por un error en un laboratorio o directamente de forma natural, como decía, alguien que se comió otro mamífero que no es Un murciélago, dijeron. un murciélago, así decía, un murciélago, ¿sí? U otros después decían que la víbora come el murciélago y después se comen a la víbora y no la cocinan bien, y entonces hubo algún traspaso de la ADN o ARN, porque no solo el virus, y se generó un virus igual, muy similar, pero con alguna característica, por eso es una cepa diferente, se llaman igual, son coronavirus. El coronavirus nunca, hace 1000 años que lo conocen, y nunca le hizo daño al humano, ¿sí? Y ahora nombramos coronavirus y falta que hagamos así, ¿está bien? Es la verdad. Más o menos, ahora con algunas consultas las dicen, más o menos tenemos un globo de lo que son las vacunas. Sí, acordémonos de los nombres que vimos hoy, ¿sí? Porque no voy a estar en un vacunatorio y me dice contra qué lo vacuna, y no sé, entonces quedamos, somos licenciados, somos profesionales y quedamos mal no conocer lo básico de lo que estoy haciendo, ¿sí? ¿Contra qué va? Contra la gripe, ¿sí? ¿Qué tipo de gripe? No sé. No, sí, vamos a las que están ahora, la común, la gripe, hasta que vino esta porquería, todavía no está la vacuna, ¿sí? Estaban cepas del H1N1, H3N2, ¿sí? La H1N1 es la que en 2010 hubo 626 muertes, ¿sí? Hubo una epidemia del H1N1, ¿sí? En el 2009 o en el 2010. En el 2009. En 2009 fue todo un aislamiento, estaba en el hospital de San Isidro como supervisor ahí, ¿sí? Todo. No estábamos pertrechados como ahora, pero teníamos obligatoriedad de estar con el barbijo N95, ¿sí? El barbijo caro, ese especial, y en el país hubo 626 muertos, que era una cifra exorbitante para lo que era lo que mata normalmente la gripe de todos los años, ¿sí? Entonces, hubo aislamiento, un lío bárbaro, ¿sí? Ahora, eso no es nada, ahora ojalá fuera sido como en 2010, ¿sí? Para este ritmo. Entonces, lo que me refiero es eso. Los virus son el mismo, muy similar, pero cambió un intercambio de ADN, una cosa rara que ahora no tenemos nada ni noticia en nuestro sistema, por eso nos mata tan fácil, ¿sí? Lo que hay que esperar ahora, lo único que esperar para que se cure el COVID es la vacuna, ¿sí? Una buena vacuna, como la vacuna de la gripe que se da todos los años, agarra a las personas y mata a personas, que se puede, incluso vacunadas, y también se cada persona, ¿sí? Nada que ver con los desastres que en el mundo. SARS-CoV-2. SARS quiere decir síndrome agudo respiratorio grave, ¿sí? SARS. Y CoV-2 es coronavirus 2,
¿Por qué coronavirus 2? Porque el coronavirus ya es conocido y no generaba nada de estas enfermedades, ¿sí? Es una nueva por cepa, eso. digamos. Exactamente, el COV2 es una nueva cepa que mutó, ¿está bien? Ya les digo, la mutación no se hizo a propósito, un error que estábamos haciendo algo y se escapó, o fue bien natural, puede pasar, ¿sí? Donde se mezclaron en un humano y hubo una mezcla ahí y sale una nueva cepa. Entonces, por eso COV2. El nombre del virus se llama SARS-CoV-2 y viene de síndrome. El síndrome es un conjunto de signos y síntomas, ¿sí? Acuérdense, un signo, cuando yo puedo medir en la persona, es que yo lo veo, el signo lo veo, lo puedo medir. Y el síntoma es lo que es algo subjetivo, lo que me va a decir la persona, ¿sí? O sea, síndrome con signos y síntomas, ¿está bien? Y el síntoma ya le digo, no se puede medir. Un síntoma es dolor de cabeza. ¿Cómo lo miden? ¿Ustedes cómo saben cuando está doliendo en la cabeza? ¿Sí? Pero ustedes sí me pueden, un signo es la fiebre. Ustedes me la miden, así tiene 40 de fiebre. La presión arterial es un signo, ¿sí? Lo puedo medir, ¿está bien? Pero no el dolor, no el malestar o lo que sea. Entonces es un conjunto de signos y síntomas. Síndrome agudo. Agudo es que no es crónico, empieza y termina. O me curo o me muero, así de simple. No es que va a seguir crónico en el tiempo, ¿sí? Y que genera enfermedades graves, ¿sí? Y respiratorio, la R es de usar, bueno, COV2 ya le digo, COV es el coronavirus, y 2 porque es el que nuevito, esta cepa. Más o menos tenemos un globito de lo que son las vacunas, por lo menos acá en el calendario nacional. ¿Sí? Después hay muchas más. Yo voy a viajar a África, o que si no, tengo tifoidea, paludismo, amarilla, que son diferentes tipos de fiebre, ¿sí? Que son obligatorios según donde voy a viajar. Son patologías endémicas, ¿sí? Acá no están, pero en Brasil, que yo sí. Entonces tengo que viajar aquí, es obligatorio ponerme esta, porque si no me muero allá. Aquí lo me agarran, no tengo ninguna defensa, y son diferentes tipos de fiebre, todas estas, ¿sí? Y el tema es que son hemorrágicas, ¿sí? Lo tengo y me afectan, la mayoría, me afectan la parte de la coagulación, ¿sí? Entonces puedo tener hemorragias digestivas alta o baja, ¿sí? Tengo sangre, vomito sangre. Hay algunas tan graves que hasta tengo sangre como en las lágrimas, hay sangre. Desde un momento no me lo paran con nada y bueno, era bueno, hermano, te morí, ¿está bien? Entonces, por suerte están las diferentes vacunas que nos salvan de todo esto, ¿sí? Hay otras que generan deshidrataciones poderosas, como y generando, por ejemplo, diarreas que no me la paran con nada, ¿está bien? Entonces, si yo me deshidrato, lo que termina matando. Y los adultos, algunas pueden zafar y yo agarro a un chico y yo, ¿sí? O una persona mayor, grande, porque tiene menor posibilidad del manejo de la homeostasis de los líquidos, ¿sí? O los muy chiquitos, los mayores, entonces, bueno, o no viajamos o nos vacunamos, ¿sí? Hay varias vacunas así que no están en el calendario, pero por suerte están a cada lugar del mundo que queremos viajar y bueno, según el caso, y van a decir, ¿sí? Pero estas que yo nombré, todas estas están acá y están ahora y están hoy, y la van a ver ustedes en todos los papelitos que lo vean, van a ver estas abreviaciones que le dije tal cual como son y qué enfermedades cubren, ¿sí? No sé si alguna consultita quieren hacer. Sí, escucha. Profe, tenemos una clase de Deon. Listo. Ahora a las 10. Bárbaro. Yo les Hola, Meli. les subo las dos grabaciones, ¿sí? Y cualquier cosita, si no me lo escriben en el Classroom, en la parte ¿cómo se llama? El tablón, lo primero que se ve, no me acuerdo cómo se llama ahí. ¿Está bien? Sí, bueno, bárbaro, profe, gracias. Estuvo bien, después la próxima clase. Hasta luego.